Vamos a dar arranque con nuestra sesión del día de hoy. Les voy a compartir pantalla. Y en esta semana lo que ustedes vieron, ¿qué tal? Buenas noches aquí en el chat, Reddit. En esta semana lo que vieron de contenido era referente a los textos, ¿verdad? Los elementos de anotación. Es precisamente esto que les estoy presentando en pantalla. ¿Va? Ya les había dado un pequeño preview, precisamente para que ustedes estuvieran aquí atentos a lo que iba a venir a continuación. ¿Va? Nosotros podemos generar aquí diferentes tipos de texto. Esto es un ejemplo, ¿va? Es un ejemplo porque no 100% es así. O sea, van a encontrar muchos referentes en internet y también son de apoyo para que ustedes puedan generar diferentes cuadros de anotación. En este caso tenemos dos tipos de texto. Esto es para recordar un poco. Tenemos el texto múltiple o el texto multilínea y el texto único, que es el single text. ¿Va? A partir de esto nosotros podemos generar diferentes tipos de formato. El múltiple se recomienda para dejar indicaciones en los textos, ¿verdad? Esto de aquí lo más probable es que ya lo probaron, así que podemos irnos directamente a lo que es el otro formato, que es el texto único, el cual una de las ventajas es que nos permite hacer, por ejemplo, este tipo de ajustes en la vista, que son para isométricos, y también para poner textos que no consuman tanta memoria RAM en el documento. O sea, el single text o el texto único me funciona muy bien para un plano que solamente tiene ciertos puntos anotativos y no tanto cuadros de diálogo. Utilizar muchos cuadros de diálogo va a hacer que pese un poco más el archivo y consuma un poco más de información. Entonces, para recordar esos puntos, yo aquí estoy aplicando algunos textos ahorita de momento múltiples. Algunos son múltiples para este tipo de ajustes. Y lo que yo estoy haciendo acá es trabajando en un formato de metro, con sus escalas correspondientes y unas unidades de trabajo que pueden ser interesantes. Y bien, como repito, no forzosamente deben estar siguiendo este tipo de tablas. Este tipo de tablas pueden ser distintas dependiendo, por ejemplo, de la unidad de trabajo, o inclusive también pueden ser distintas dependiendo del autor o cómo se puede aquí desglosar la info. Entonces, en esta tabla, más que nada lo que yo enfatizo es que se noten tres categorías. Yo pongo como texto principal, secundario y terciario. ¿Vale? Como que son para mí los más importantes. Pero pueden utilizar los demás también. O pueden tener un tamaño ligeramente distinto si ustedes están buscando acá referentes en internet. Vamos a verlo. Si buscamos acá en internet, tamaños de letra para AutoCAD, vamos a encontrar muchos referentes. Hay muchos referentes y también muchas sugerencias. Por ejemplo, esta tabla también es bastante interesante y lo que aquí aplica son algunos factores a los tamaños principales. ¿Va? Miren, de hecho aquí también les desglosa cómo se pueden utilizar. ¿Va? Aquí el factor me lo está mostrando con estos valores de aquí. Técnicamente toda esta columna. Estos son los tamaños originales. ¿Vale? Estos son los tamaños originales que podemos tener ya en una representación final. O sea, cómo se estaría viendo ya en una hoja de papel. Y compramos, por ejemplo, acá. Tenemos igual sus unidades en milímetros. O sea, este sería como que el tamaño ya final que encontramos. Por eso aquí dice que viene el factor en milímetros. Y acá, por ejemplo, una tabla que yo les mostraba, también viene en milímetros. O sea, es la escala nativa. Es su tamaño original, o sea, es como se va a ver. Entonces, estas conversiones que vemos aquí es más que nada también en metros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque miren, aquí me dice que para las cotas y los textos debe de tener un tamaño de 2 o 2.5. Si yo analizo acá mi tabla,
y veo aquí 2 o 2.5, tenemos el que es para notas y nomenclaturas. Aquí dice que es de 3, ¿no? Pero acá en la otra tabla me desglosa que es 2.5. Pues tenemos el texto terciario y el secundario. Entonces aplica. También aplica. Entonces, por eso comentaba, puede variar mucho dependiendo del autor. También varía mucho dependiendo de la escala. ¿Qué tamaños podríamos tener aquí como finales? Entonces, llegado a este punto, ustedes creo que probaron también, o llegaron a probar, este tipo de formatos. O sea, cómo crear sus propios estilos de texto correctamente desde cero. Porque es importante tener estos valores. ¿Para qué? Para que no más copiemos y peguemos entre archivos. O sea, con esta información, nosotros ya podemos definir lo que sigue adelante. Lo siguiente sería, por ejemplo, cotas. A partir de este texto que nosotros estamos generando desde la pestaña de Annotate, o sea, desde aquí, podemos trabajar mucho mejor y de manera más eficiente aquí los formatos. Entonces, vamos a ver aquí qué tenemos. Tenemos escala 1.50, escala 1.75, escala 1.100 y acá escala 1.25. Ok, entonces tengo mi texto principal, yo lo nombré así para que se entendiera mejor. Secundario y aquí texto terciario. Pero el texto terciario me doy cuenta que todavía no tiene el tamaño principal. Si yo selecciono y busco acá, lo más probable es que no lo tenga todavía asignado o todavía está en proceso de desarrollo. Si nosotros ponemos el comando mo de properties o de propiedades, vamos a poder ver del lado izquierdo o donde aparezca la paleta, dependiendo si están utilizando Mac, las configuraciones extra que tienen los elementos. Pues aquí yo puedo seleccionar mi texto y yo puedo desplegar aquí desde el estilo para buscar el texto terciario de esa escala. Escala 1.25, texto secundario. Pues no tenemos el texto terciario. Muy bien, entonces vamos a crearlo. Vamos a suponer que yo no he creado ninguno y vamos a hacerlo otra vez desde cero. Entonces mi escala es 1.25 y ocupo el texto terciario. Entonces busco, por ejemplo, aquí en la tabla, texto terciario, escala 1.25, acá está. Y el tamaño me indica que es 0.05. ¿Cómo hacemos un texto desde cero? Primer paso, nos vamos a la pestaña aquí que dice anotación, Annotate. Le picamos aquí. En el caso de Mac me parece que va a estar del lado derecho para empezar a desplegar sus estilos. Desplegamos y acá vamos a poner gestionar estilos de texto. Le picamos aquí. En el caso de Mac, si en dado caso no encuentran esto, también lo pueden poner como comando. O sea, manage text styles. O sea, es un comando que puede ser un poco largo, pero que así también les va a permitir identificarlo. Manage text styles. A ver si lo buscan como comando. O también pueden poner como text styles. Aquí está. Y aparece aquí un formato, ¿no? Entonces aquí voy a poner gestionar, que es un poco más directo si lo vemos aquí como iconos. Gestionar. Y acá vemos todos los tipos de texto que hemos utilizado o que hemos creado. ¿Va? Cuando vamos a punto de crear uno, siempre es importante seleccionar el estándar y ponerle nuevo. Cuando hacemos este proceso, bien recordaremos que se genera un estilo nuevo con las propiedades de este mismo. Pues aquí puedo poner lo que ocupo, ¿no? Para nuestro caso vamos a poner el planeta virtual, guión bajo, texto terciario, o sea, TX, TXT, o sea, texto terciario. Y ahora le ponemos la escala, que ahorita es escala 1.25. No pongo 2 puntos porque los 2 puntos o los puntos aquí AutoCAD no los va a detectar en este tipo de cuadros. Así que cuando le damos OK, esto está correcto, miren. Y acá, una vez que esté seleccionado y creado, nosotros ponemos aquí poner los estilos. En mi caso yo estaba utilizando la fuente que es Swiss 721 me parece.
Así es. Entonces aquí busco grid 721, que es CNPT, esta opción. El estilo de momento Roman, o sea, común. No lo queremos itálica ni tampoco por italic. Ahorita nada más queremos el estilo común. Y el tamaño, aquí está el size. Tenemos la categoría de size, el hey. Y dice que está en 0. Y acá voy a poner el valor que me indicaba que era 0.05. Entonces aquí pongo 0.05. Ahorita no estamos utilizando escalas anotativas. Si esto lo activamos, tenemos que poner, por ejemplo, el tamaño real. ¿Va? Y debemos hacer otro tipo de ajustes acá afuera y también en ella. O sea, como que cambia el metro. O sea, hay que tener cuidado ahí de cómo estamos ajustando ese tipo de formatos si no estamos trabajando de momento escalas anotativas. Entonces, ahorita no lo estamos haciendo, nada más ponemos el tamaño real o el tipo de letra que ustedes gusten. Los efectos ahorita no nos ocupamos y le damos a aplicar. Cerrar. Entonces, ya se generó aquí un tipo de texto. Así que si yo me voy, por ejemplo, aquí, lo selecciono, lo puedo buscar acá arriba. Si no lo veo tan fácilmente, yo les recomiendo que lo busquen desde la sección de Properties. Que repito, Properties se activa con el comando MO y Enter. Con el comando MO yo puedo encender lo que es Properties. Y aquí ya selecciono mi texto. Y acá en los estilos, yo despliego para poner el texto terciario. Se me va a hacer más fácil, miren. Y pongo escala 1.25. Ya tengo los 3 tipos de texto que son básicos para lo que es mi formato de trabajo. Y repito, así lo pueden hacer con más y más textos. ¿Va? Pueden crear esto como si fueran plantillas. Le ponen control más S y guardan los cambios. ¿Va? Entonces, eso fue lo que ustedes vieron en la semana de contenido. O sea, cómo crear aquí textos múltiples, textos únicos, cómo empezar a crear sus propios estilos de texto y empezarlos a preparar como si fuera un archivo de plantilla. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda referente a lo que vieron a la semana de contenido? Perdón, yo tengo una consulta con respecto a los comandos. No recuerdo bien, por ejemplo, cuál es la diferencia entre usar comandos con Shift y con Control. Ah, ok, vale. En sí no es tanto para los comandos, sino más bien para los cuadros de selección o para los métodos de selección. Por ejemplo, aquí tengo esto, ¿no? Vamos a poner de ejemplo los textos. Yo puedo hacer un cuadro de selección de izquierda a derecha dando 2 clics, ¿no? Un clic acá arriba y un segundo clic acá. O sea, no estoy manteniendo el clic porque si no se empieza a deformar. Solamente es un clic y otro clic. Ahí seleccioné todo porque hice un cuadro azul. O sea, todos los que están totalmente dentro se van a seleccionar. Si no están totalmente dentro, no se seleccionan. Solamente se seleccionan los que están dentro de él. Entonces tenemos aquí un cuadro de selección. ¿Vale? Lo puedo hacer también a la inversa, de derecha a izquierda. Y recordemos que este me permite tomar todo solamente tocando un segmento de la geometría. Cuando yo lo mezclo con el control o con el shift, es porque voy a deseleccionar o a seleccionar objetos. Por ejemplo, si yo tengo aquí estos seleccionados y le pongo shift sostenido, aquí está manteniendo la tecla de shift y hago un cuadro de selección, se dan cuenta que aquí deseleccioné esto. Aquí ya puedo soltar el shift. Ya puedo soltar el shift y ya se deseleccionaron. Los puedo volver a seleccionar con un cuadro normal. No estoy manteniendo aquí control, solamente un cuadro normal. Con shift los deselecciono. En el caso del control, es porque yo estoy manteniendo, por ejemplo, la tecla especial de control y voy a dar un clic derecho. Una vez que suelto el clic derecho y el control, aquí me aparece el cuadro de OSNA. O sea, es un menú especial
que puede funcionar muy bien para los efectos que estamos buscando de dibujo. Va, de hecho también con el Shift funciona. Con Shift o con Control. Shift y clic derecho o Control y clic derecho. ¿Qué otras ventajas tiene el Control y el Shift? Si lo mezclamos con algún comando, por ejemplo con el A, Control más A, selecciona todo. ¿Vale? Eso también funciona. Y creo que de momento estas funciones, ¿va? Tenemos estas funciones con el Shift y con el Control. A lo mejor es otra, pero que podemos ver en un futuro. Por ejemplo, a lo mejor yo aquí mantengo el Shift sostenido. Y en lugar de seleccionar esto, mando aquí mi cursor en el pinzamiento de movimiento. Doy un clic. Y aquí suelto el Shift. Entonces aquí hace como un efecto de movimiento múltiple o de estrés múltiple. Porque de manera individual, miren, no van a poder. A menos de que mantengan la tecla de Shift sostenido. Y tomen aquí los puntos. Bueno, eso también será como que la otra función, pero creo que eso no lo he comentado hasta ahorita. ¿Va? ¿Esas serán sus dudas? No, por ejemplo, es que, por ejemplo, cuando pones Shift y usas Shift Text, usas Shift MO, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, después del Shift le das unos comandos con letras. Igual con Control, creo que son diferentes, pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Verdad? O sea, Ah, a lo mejor se porque refiere el no, guión no, bajo, ¿no? ajá. O sea, por Es que, ejemplo, por guión ejemplo, bajo. en Word tú dices, bueno, Control C es copiar, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Control V es, es pegar, por decirte algo, ¿verdad? Pero con Shift y Control aquí como que se utilizan para muchos comandos, ¿verdad? Entonces tal vez algún listado de comandos, tal vez sería bueno como que buscar cuáles son los comandos con Shift y cuáles son los comandos con Control y sus funciones. Tal vez eso ayudaría a buscarlo, digo yo, lo voy a buscar así, tal vez, digo yo. Vale, muy bien, sí, sería tal vez como que lo óptimo, porque bueno, sí, el Shift lo podemos mezclar con herramientas, ¿no? O sea, aquí ya lo estoy combinando con el clic derecho. Acá el Control, pues, Control más A me permite seleccionar todo. Si es con comandos, no es como tal Shift o Control, es más bien guión bajo. Y pongo aquí el comando en inglés. Eso, por ejemplo, para las personas que tienen el AutoCAD en español. Pero en otros casos, mmm, solamente hasta ahí yo lo he utilizado. O sea, no más allá. O sea, solamente hasta aquí. O esto mismo que acabo de hacer, ¿no? Aquí muevo todos en concreto con el Shift sostenido. Cuadro de selección, suelto, más bien mantengo el Shift y le selecciono esto de aquí. Y ahí ya suelto el Shift. O sea, sería más que nada para manipular, o sea, para tomar objetos, agregarlos o quitarlos. Ok, gracias. Vale, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda referente a los puntos o a los temas que vimos en la semana sincrónica? ¿O en su semana de contenido? Sí, adelante. ¿Cómo le cambio el tamaño a las letras? Es mediante la duplicación de estos mismos. O sea, este sería como que el formato más adecuado. La otra opción es tocando, por ejemplo, aquí el texto múltiple y editando desde acá arriba. Acuérdense que nosotros tenemos dos tipos de texto, el múltiple y el único. Si yo pongo el comando T de texto, será el comando texto múltiple, esa es la primera opción. O igual si yo pongo el comando MT, es lo mismo, el texto múltiple. Pues cualquiera de los dos es lo mismo. Comando T o el comando MT para texto múltiple. Pues aquí pongo un punto
otro punto, como si fuera un cuadro de diálogo. No importa que se haga gigante o pequeño, esto siempre se ajusta. Pues aquí pongo lo que a mí me interesa. Una palabra. Skyscape. Cuando ahorita se ajustó a un tamaño muy pequeño, eso es normal, porque yo estoy sobre un cuadro de texto. Sobre un formato que yo estoy estipulando desde acá arriba. Ahorita se generó con este estilo. Por defecto, ustedes tienen en la mayoría de los casos el estándar. ¿Verdad? Que ponen, por ejemplo, el estándar. Voy a eliminar esto para que quede un poquito más claro. Y otra vez pongo el comando T. Entonces tomo los puntos para hacer mi cuadro de texto. Y coloco aquí mi palabra. ¿Por qué se está viendo verde? Porque yo tengo aquí una capa. Una capa que ahorita estoy utilizando como de líneas. Pero en sí, la capa correcta sería, por ejemplo, el de texto múltiple. ¿Va? Es el de texto múltiple porque aquí observamos que tenemos tres tipos de pinzamiento. ¿Va? Si ustedes recuerdan, esos pinzamientos acá los podemos ajustar. ¿Va? Podemos ajustarlo para hacer más corto lo que es el cuadro de texto. Este de aquí me permite manipular el ajuste del ancho del párrafo. O sea, esto que tenemos aquí. ¿Va? Es igual, sigue siendo no múltiple, pero se ve dividido porque ahí puse dos columnas. O sea, como lo que ustedes vieron en las sesiones asincrónicas, en su semana de contenido. Entonces, este será mi texto múltiple. Yo puedo hacer más oraciones, párrafos, etcétera, etcétera, y así se va ajustando. Ahora, ya que entendimos esto, cuando yo le doy doble clic al cuadro de texto, tengo la posibilidad de seleccionar todo esto. Y acá arribita tenemos el tamaño. Ahorita me dice que el tamaño es 2.1. Yo lo puedo poner, por ejemplo, en 3 y Enter. Y se cambia. Pero esta opción que yo hice es una propiedad independiente. O sea, no aplica para todos los demás. Entonces, como que lo ideal es que nosotros tengamos aquí nuestros propios textos, ya con el tamaño predeterminado. ¿Para qué? Para evitar esto mismo, o sea, para meterme aquí en cada texto, a editarlo. Si es un texto único, va a ser mucho más complicado. Miren, aquí voy a poner el comando text. Text. El comando text, que es el de single text. De hecho, aquí se los pongo adelante. Para que no se confundan, este es el comando T o el comando MT. Y acá es el comando text. Ahí está. Entonces, si yo pongo el comando text y pongo aquí un punto como me indica, un punto de inicio, me va a preguntar cuál va a ser la altura que yo necesito. Voy a poner igual como de 2.5 o de 3, ¿no? Porque el otro lo puse de 3. 3 y Enter. Ahora me pregunta el ángulo de rotación. Yo le voy a poner 0 o le puedo dar también clic así de manera horizontal. Y se coloca mi palabra. Skyscape. Damos clic en un punto, después Skyscape para salir. Entonces, este será mi texto individual. El texto individual, recordemos que solamente tiene un punto de pinzamiento. Y no me permite entrar aquí para poner, por ejemplo, Enter y poner más oraciones o párrafos. A diferencia de acá. Aquí sí puedo. Si este yo lo quiero cambiar de escala o en este caso de tamaño de letra, notarán acá arriba que no me aparece el cuadro. Va porque trabaja distinto. Aquí si le doy doble clic, sí me aparecen todas las propiedades. Por eso comentaba, el texto múltiple funciona muy bien para este tipo de casos, indicaciones que podemos poner en los planos. El individual o el single text funciona para poner etiquetas, o sea, poner pues el nombre de zonas, el nombre de dependientes, de áreas, lo que ustedes indiquen, solamente algo muy muy puntual. Y para manipular el tamaño de este, deben de hacerlo con properties.
O sea, aquí tengo que poner el comando MO, Enter de Properties, selecciono el texto y acá dice que tengo el height, o sea, la altura. Dice que viene del estilo estándar, o sea, el genérico. Ya lo puedo hacer, por ejemplo, de 2. Y se dan cuenta que cambia. Solamente así lo podemos cambiar de tamaño, pero repito, ¿qué pasa si yo tengo 100 textos de estos y 100 textos de estos? ¿Me va a convenir hacer esto uno por uno? No, ¿verdad? Me conviene más bien tener aquí ya los tamaños fijos. Y nada más le digo que quiero estos textos y acá yo lo ajusto. Por ejemplo, en el texto múltiple, yo lo selecciono. Lo puedo hacer también desde Properties. Y acá le escojo el tamaño que yo quiero, o sea, el tipo de texto y la escala que yo estoy proponiendo. Por ejemplo, mi texto principal de escala 1.75. Entonces aquí ya tiene el tamaño real. Este igual lo puedo seleccionar y desde Properties, también aquí le pongo el texto principal, escala 1.75. Entonces se dan cuenta que ahí se ajustan de manera rápida y directa. O mejor le digo al AutoCAD que me voy a la pestaña de anotación, despliego aquí y pongo ya de una vez el texto principal en escala 1.75 que está aquí, miren, es este. Planeta virtual, texto principal, escala 1.75. Lo selecciono y aquí ya pongo el comando text o el comando mt o el comando t para poner ya sea cualquiera de estos dos tipos de texto, el único o el múltiple, que es el multilínea. Entonces cuando yo aquí escriba, ya se manda con el tamaño que yo ya creé, pero esto, repito, solamente funciona si nosotros nos vamos acá arriba y empezamos a gestionar los estilos de texto. O sea, a partir del formato estándar, nosotros vamos haciendo copias y después empezamos a duplicar para sacar aquí todos los tamaños que requerimos. Así como bien comentaba al principio de la sesión, esto puede variar ligeramente dependiendo del autor y dependiendo cómo quieren hacer aquí el desglose. Este desglose que yo les muestro es el personal, o sea, así es como yo lo puedo sacar, como lo podemos tener. Es un ejemplo. Pero recordemos que estamos trabajando en metros. Si yo quiero trabajar en centímetros, milímetros o en otra unidad, debo de hacer una conversión de estas unidades. Y ahorita se les explico. Bueno, entonces creo que con esto ya les queda más claro del por qué se pueden ajustar este tipo de tamaños y por qué tendríamos que hacer este tipo de formatos que son más directos y más eficientes al momento de un plano. Vamos a revisar acá. ¿Sí, alguien levantó la mano? Sí, yo aquí vieron una pregunta. Todas esas medidas no vienen en AutoCAD, ¿verdad? Uno las tiene que ir creando y para los textos, bueno. ¿Cómo, perdón? Se me Y todas esas cortó. medidas no vienen estándares, entonces uno las tiene que ir haciendo conforme a la tablita que usted nos indicaba, bueno. Así es, ese es un estándar, o sea, ya es como que algo fijo. Van a encontrar, repito, más autores, inclusive algunos cálculos que son exactos. Esta tabla viene en metros. Ahorita les hago un ejemplo si quieren en milímetros, en centímetros y en otra unidad. ¿Va? Para que también vean cómo se puede hacer la conversión. Porque la mayoría de lo que van a encontrar en internet o de referentes vienen en metros, como este de acá. Va, pero es los mismos conceptos. Miren, acá son los mismos conceptos. Ustedes pueden escoger la unidad y lo colocan. ¿Vale? ¿Sí queda más claro, compañero? Sí, gracias, aquí. Muy bien. A ver, adelante, Juanfra. Arquitecto, buenas noches, una consulta. Fíjese que a mí por el trabajo la semana pasada no pude realizar las actividades que dejó. No sé si todavía las puedo realizar. Ah, ok, sí, o sea, si se atrasan, súbanlo lo antes posible para que se vayan acoplando a las actividades que vengan en un futuro. ¿Va? De todas formas, si en dado caso se atrasan más de lo normal,
el equipo de coordinación de Planeta Virtual les mandan un mensaje para recordarles. Va, pero sí lo pueden subir sin ningún tema. Gracias, arquitecto. Muy bien. Adelante, Manolo. Gracias, arquitecto. Solo algo como que muy a lo personal. ¿Crees que sería bueno tener entonces un DWG personal donde todo esto ya esté como que personalizado para pues no estar creándolo a cada rato y de ahí lo puedes jalar para los siguientes este, archivos o proyectos? Así es. Justamente, más o menos ese es el punto del ejercicio que yo les dejé de tarea. Que fueran preparando varios textos precisamente para que en un futuro no los tengan que hacer nuevamente. Les recomendé un par de escalas que pueden ser eficientes. O sea, unas de aquí ya las tenemos, ¿no? Por ejemplo, los que trabajamos en metros. Los que trabajan, por ejemplo, en milímetros porque son de diseño industrial o otro tipo de ingeniería. Las unidades de trabajo que utilizan son, por ejemplo, a veces 1 en 1, 1 a 10, 1 a 5, 1 a 15 a lo mucho, 1 a 20. O a veces ponen, por ejemplo, 2 a 1, 5 a 1, etcétera, etcétera. O sea, eso depende mucho de la disciplina, pero sí, o sea, el chiste de esto es que en un futuro, por ejemplo, tengan algo así. A ver, vamos a ver dónde lo tengo. Por ejemplo, algo así. O sea, que ya tengamos varios tipos de texto en diferentes escalas, diferentes igual tipos de cota. Igual aquí diferentes fuentes, o sea, las que les guste más. Yo aquí lo estoy haciendo más completo porque en un futuro lo planteo, por ejemplo, también compartir ese tipo de archivos, pero pues obviamente requiere un poco de tiempo en hacer todos estos procesos. ¿Va? Requiere un poco de tiempo hacer todo este proceso, pero sí se puede lograr, o sea, sería como un archivo tipo plantilla. Sea un DWG que sea como una plantilla donde guardan todo, o sea, guardan desde textos, desde elementos de simbología, desde bloques e información útil para su documentación. Entonces, si esto ustedes lo van generando poco a poco y ya lo tienen previo, ya solamente es copiar y pegar. O sea, tal cual, yo nada más tomo esto, control más C, me paso a mi archivo nuevo y aquí le pongo, primero me voy a acercar, ¿no? Y le pongo control V. Entonces aquí ya nada más, escojo aquí mi tipo de texto que voy a utilizar y empiezo a desglosar. O a lo mejor yo también copié mis cotas de mi plantilla y aquí nada más escojo aquí el tipo de cotas que voy a utilizar en mi proyecto. O el tipo de directriz o el tipo de tabla, porque eso también se pueden configurar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese era el objetivo, precisamente por eso lo estamos viendo desde antes. ¿Va? Para que esto ya lo tengan previo a los dibujos reales. ¿Va? ¿Si queda más claro? Sí, gracias. Muy bien. En el caso de Marcelo, ¿tiene otra duda referente al tamaño de las letras? Buenas noches, Arqui. Con el tema este, fíjese que cuando yo escribo algún texto, fíjese que me sale con un relleno negro. ¿A qué se deberá? Un relleno negro. A lo mejor tiene un fill, o sea, tal cual. O sea, el fill sería un relleno. Si quieres, me puedes compartir pantalla y lo checamos. Ok. Me voy a dejar de compartir en mi caso. No estoy directamente con la computadora, sino que estoy con el tema de acá de una tablet, pero no sé dónde voltear la cámara. Ok, por ahí debe de haber una opción que permita
dar vuelta a la cámara. Si no, igual me puedes tomar una captura de pantalla desde tu computadora y lo subes al grupo, yo te lo reviso. Más siento que eso también puede ser más útil. A ver ahí. A ver, vamos a ver si alcanzo a ver un poco. Ajá. Ajá. Si se dan cuenta cada vez que yo escribo algo, pues me sale con un fondo negro. Vale, dale clic afuera. Ok. Ay, perdón. Oh, ya se quitó. Listo, ya se creó el texto, ¿no? Correcto. Va, entonces es el single text, me parece, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. Va, sí. Vale, sí, es creo que normal en algunas situaciones. Pensé que era el fill, que ese es como un subrayado real. Pero bueno, no lo tienes activo, nada más es cómo se está viendo en tu pantalla. Comprendo. Muy bien. Estado Arqui. Muy amable. De nada. Les voy a compartir de nuevo pantalla. Y regresamos acá. Entonces, esto sería un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo más, igual para que les quede claro. Esto creo que, sinceramente, no será tan complicado, es más que nada que lo prueben. Tal vez lo que puede ser complicado aquí es la creación. Entonces, ¿qué otra escala común podríamos utilizar? A ver, escala 1/100, 1/75, 1/50, 1/25. Una escala común, por ejemplo, en este tipo de unidad sería escala 1/20 para detalles. Pues voy a hacer el texto principal de escala 1/20. O sea, va a estar en 0.12. Entonces acá arribita, en la pestaña de anotación, Annotate, yo me voy a la sección de texto. En el caso de Mac va a estar más o menos por esta ubicación, repito. O a veces aparece aquí una paleta extra que les puede apoyar. Pero en sí creo que la mayoría de las herramientas de creación estará de este lado, del lado derecho. Entonces me voy a anotación, despliego y le voy a poner gestionar estilos de texto. Vamos a suponer que no tenemos el texto. Entonces otra vez debo de seleccionar yo el estándar. Una vez que yo seleccione el estándar, yo aquí le voy a poner nuevo. Eso hace una copia literal exacta, con todas sus propiedades. Lo único que va a ser diferente de momento va a ser el nombre, que le vamos a poner, por ejemplo, planeta virtual, guión bajo, que es el texto principal. Esta nomenclatura es un ejemplo que se puede llegar a utilizar en algunas empresas o en algunos despachos, con la finalidad de no estar teniendo aquí nombres tan simples. Entonces, si se les dificulta un poco, ustedes, por ejemplo, escriban en una libreta o en un cuaderno estas nomenclaturas. Planeta virtual significa, bueno, más bien, PV es planeta virtual, TX es de texto, P es de principal, S es de secundario y T es de terciario. Entonces, TXP significa texto principal para nosotros. Guión bajo. Vamos con la escala 1. 20, ¿verdad? Comenté, escala 1/20, porque 1/25 ya lo tenemos. Aquí ya tengo el nombre, nada más le doy OK. Y ya directamente me voy al tamaño, o sea, al height. Aprovechando que ya lo sé, que es 0.12. Y acá despliego y le pongo, por ejemplo, el tipo de texto que a mí me interesa. En mi caso es Swiss 721 CNBT. Lo pongo a aplicar y close. Y ya tengo aquí mi tipo de texto. Escala 1/20, que es el principal. Entonces, por ejemplo, podemos tomar este texto de aquí o estos tres. Los voy a copiar. O sea, seleccionamos comando CO, enter. Tomamos un punto A y lo mandamos a un punto B. Enter. Y aquí entramos con doble clic, porque ese es un texto múltiple en mi caso. Y aquí le cambio nada más que es escala 1/20. Acá igual va a ser escala 1/20. Y aquí también va a ser escala 1/20. Solo que todavía no están con el tamaño real. Pero no me preocupo, porque aquí con properties, o sea, con el comando mo, esta paleta, yo voy a tomar mi texto y desde aquí mismo en el estilo, yo voy a desplegar y voy a buscar texto principal, escala 1/20, aquí está.
Entonces ajusta. Parecen casi del mismo tamaño, pero no, miren. ¿Por qué es importante este tipo de tamaños en las escalas? Porque muchas veces escogen tamaños de texto muy aleatorios, lo cual hace que los trabajos se vean incorrectos o la lectura de los mismos planos no sea el ideal. Entonces lo más sencillo o lo más eficiente es que nosotros tengamos un control sobre los tamaños de texto referente a las escalas y también referente a la unidad de trabajo. Una vez que tengan uno, ya lo demás es más sencillo porque son copias, miren. Otra vez me voy aquí a gestionar estilos de texto. Tomo aquí este que ya existe. De hecho, le voy a dar clic derecho, renombrar. Clic derecho, renombrar. Le voy a poner control más C. O sea, voy a copiar el nombre, control más C. Cambio a otro texto y me regreso a este mismo. Y le voy a poner nuevo. Entonces aquí le pongo control V. Y solamente cambio aquí, que va a ser un texto secundario. Le damos OK. Y creo que el tamaño del texto secundario aquí es 0.06. Para no me hagan mucho caso, vamos a poner aplicar, cerrar y acá lo verifico. Así es 0.06. Entonces acá selecciono este de aquí, busco el texto secundario de escala 90. ¿Está? Y listo, ¿no? Y le ponemos control más S para guardar cambios. Entonces se dan cuenta, ahí ya vamos ajustando. Ya aprovechamos, vamos a poner el último, 0.04. Entonces me voy acá y estrenar estilos de texto. ¿Dónde me quedó? Aquí está. Le voy a poner este nuevo. Control V, le voy a poner texto terciario. ¿Vale? ¿Por qué Control V? Porque hace rato hice una copia, entonces me queda guardado el texto. Y para no estar escribiendo todo otra vez desde el principio, nada más le pongo Control V. Le doy OK. Todo lo demás ya viene configurado, solamente es el tamaño. Y le voy a poner en 0.04. Ahí está. Close. Y ahora sí, este es mi texto terciario. Que aquí voy a buscar como el de escala 90. Aquí está. Y listo, ya tengo ahí otro tamaño. Ustedes pueden utilizar el Century Gothic, el Swiss 721, el Segoy Light, el Calibri Light, el Arial Narrow. El Arial Black, sinceramente, ya es un formato un poquito antiguo. Ya no es tan común que se utilice en algunos planos. Y en algunos formatos mucho más interesantes pueden escoger otro tipo de fuentes que ya están descargadas de internet. O sea, ya no son nativas del mismo Windows o del mismo formato de Mac. O sea, deben de descargar la fuente porque ya son letras muy bien hechas. O sea, son fuentes de letra. Ya son bonitas o mucho mejores. Aquí le pongo para Windows, ¿no? Porque estamos en Windows. Están las fuentes y acá se descargan, ¿no? Se deben de instalar en la ubicación correcta. ¿Va? Eso es para cambiar otro tipo de fuente y tener otras distintas a las tradicionales de Windows o del sistema operativo de Apple. ¿Qué hacemos, por ejemplo, los que trabajan en centímetros, metros? Bueno, más bien centímetros, milímetros u otra unidad. Tenemos que hacer una conversión. Antes de que haga la conversión, ¿alguien de aquí trabaja con ese sistema de unidad? Por ejemplo, ¿alguien trabaja con milímetros o centímetros? Ok, muy bien, me comentan que sí. ¿Alguien más? Muy bien. De momento hay 2 compañeros, creo que 3. Y puede que existan más, ¿no? Alguien que trabaje tal vez con pulgadas, vamos a suponer. Para aquellas personas que no están trabajando en metros,
pero ven este tipo de tablas, lo que deben de hacer es hacer la conversión entre metros y su unidad. Voy a hacer aquí un ejemplo sencillo de estos mismos que ya tengo. A lo mejor ya lo crearon con esta unidad y está bien. Es momento de que lo transformen a su unidad principal. ¿Por qué? Porque ustedes están acostumbrados a leer los planos de esa manera. No lo leen, por ejemplo, así como en mi caso, o como algunos ingenieros civiles, que es en metros. No lo leen por milímetros, centímetros o pulgadas, dependiendo igual el oficio. Entonces, ¿cuántos milímetros yo necesito para tener un metro? Serían 1000, ¿verdad? Entonces, un metro es igual a 1000 milímetros. Si yo multiplico 1000 por cualquiera de estos valores que tengo en esta tabla o las tablas que encuentren en internet, van a encontrar el tamaño adecuado. Vamos a hacer aquí el ejemplo con el caso de escala 1:10, solamente con 1 de momento. Es escala 1:10, unidad de trabajo en milímetros. Voy a poner aquí. Entonces, primero debo de observar cuál es el tamaño principal de la escala. Es 0.06. Y este valor yo lo voy a multiplicar por 1000. O sea, no importa que se haga un tamaño medio grande. O sea, sí se justifica. Entonces ya cuando lo ven con otro tipo de objetos se justifica. Ahorita les pongo si quieren el ejemplo. Entonces, 0.06 por 1000 serían 60, ¿no? Por el punto decimal 60. Que sería un tamaño más o menos decente para los que trabajan este tipo de unidad. Entonces aquí yo despliego y destinar estilos de texto. Y a lo mejor yo copio este de aquí, ¿no? Yo selecciono y le pongo nuevo. Le pongo Control V. Le pongo escala 1:10. No es necesario que ustedes le pongan, por ejemplo, centímetros o milímetros o pulgadas. Ustedes saben qué unidad están trabajando. Yo, por ejemplo, si le voy a poner que viene en milímetros. Porque así yo puedo evitar que me confunda con el tamaño de 1:10, que si es de mi escala en metros, por ejemplo. Entonces, yo aquí si le pongo milímetros, ustedes no se lo pongan. No le pongan centímetros, milímetros o pulgadas o la unidad. Ustedes saben qué unidad de trabajo están utilizando. Entonces acá comentaba que voy a poner 60. Y vamos a cambiar el tipo de texto. Vamos a ponerle que sea el Segoy Ulay. Este de aquí. Aplicar y cerrar. Entonces ya se generó. Yo aquí lo selecciono y busco el texto principal, escala 1:10 en milímetros. Entonces acá se dan cuenta que es muy grande a diferencia de mi texto que yo tengo de metros. Repito, es normal. Eso es normal porque el flujo de trabajo es distinto. Entonces miren, lo voy a poner en comparación todo. Voy a cortar esto con Control y X. Bueno, más bien, nada más lo voy a copiar. Control más C y me voy a pasar acá un archivo en blanco. Primero verifico mis unidades. Voy a poner el comando UN. Le pongo aquí Enter y miren, acá mi precisión, bueno, la pongo tal vez de 2. Inclusive nada más de 1. Mis unidades de trabajo están en milímetros. O sea, cada unidad que yo dibuje en mi AutoCAD es igual a 1 milímetro. ¿Vale? Siempre recuerden eso. En otros casos sería igual a 1 metro, a 1 centímetro, a 1 pulgada, a 1 yarda, etcétera, etcétera. Entonces siempre es bueno ajustarnos aquí al punto de origen. Siempre hay que acercarnos aquí porque es mucho mejor. Le voy a poner Control V y clic. Entonces aquí está mi texto principal escala 1:10 para milímetros. Voy a traer aquí un objeto. De hecho voy a traer de estos mismos. Y se me ocurre traer un sanitario. O sea, no es tan necesario, pero vamos a suponer que fue hecho por un diseñador industrial. Este es de 32 centímetros de ancho. Ok.
Si yo lo copio y lo pego, por ejemplo, acá, estoy trabajando en metros, el mueble corresponde bien a las unidades de trabajo aquí de los textos. O sea, se ve bien. Si yo lo pongo ya en un plano grande, pues estos textos se van a ver correctos. Va a depender de la escala, obviamente. Este aquí lo voy a explotar. Esta le voy a poner el comando de purgar. Para que no tenga tanta información basura. Entonces, si yo acoto con el comando DI de distancia o el comando DIM, comentaba que es 0.32, o sea, 0.32 de metros, que serían 32 centímetros, ¿verdad? Si yo lo copio y lo mando aquí, sí se va a ver pequeño, pero 0.32 serían incorrectos, porque ahora estoy en milímetros. Entonces, este bloque o este objeto yo lo debo de multiplicar también por 1000. Para eso, no es necesario que lo hagan, pero yo lo pongo de ejemplo para que vean cómo se hace la conversión. Por 1000. Entonces, este sería el tamaño real en milímetros referente a esta escala, miren. O sea, esto ya está en milímetros. ¿Por qué en milímetros? Porque aquí si yo acoto, son 320 milímetros. Bueno, salió un poquito más. Pero eso es normal porque a lo mejor tenía ahí unos puntos extra, ¿no? 325 milímetros, vamos a ponerle. O sea, 32 centímetros y medio es lo que tenía este tamaño. Este inodoro. Y se dan cuenta que no se ve tan grande estos textos ya cuando lo vemos en tamaño real. ¿Qué otro objeto podría tener así una unidad muy particular? A ver, vamos a ver si tengo aquí mi... Vamos a ver, un mouse. El mouse mide más o menos unos 11 centímetros. ¿Va? Voy a hacer aquí un mouse, o sea, un cursor. Mi mouse sería aquí en unidades de trabajo de milímetros 110, ¿verdad? Yo le pongo 110. Enter. Y de ancho, vamos a ver. De ancho tiene... Esto lo estoy midiendo en centímetros. Tiene 6 centímetros de ancho. Entonces aquí puedo copiarlo. 6 centímetros serían 60 milímetros. Está. Este sería el tamaño, por ejemplo, de mi cursor en la vida real. O sea, no es cuadrado, pero es un ejemplo. Estos comandos yo después se los voy a enseñar, ahorita no se preocupen. Va. Mi clic izquierdo, mi clic derecho y por acá está el scroll. Para que se entienda un poco más. Este es mi mouse. ¿Va? Este es mi mouse dibujado en milímetros en escala real. O sea, ¿por qué en escala real? Porque acuérdense que aquí estamos uno en uno. Vaya, cuando se ajustan las escalas es cuando nos vamos acá en layout. Ahorita dibújenlo como si fuera real. Todos los objetos dibújenlos como si fueran real. Siempre. Nunca traten de convertirlo mentalmente aquí en el AutoCAD. Porque no les va a funcionar. Ya las escalas se definen con estos mismos de aquí. O con los formatos de impresión de acá. Pero se dan cuenta que mi mouse, bueno, se ve pequeño en comparación de la taza, ¿no? De la taza de mi inodoro. Lo voy a eliminar para que no cause confusión. O sea, el texto aquí puede ser grande. Entonces aquí el texto ya no me funciona. A lo mejor el texto que yo ocupo está en otra escala. A lo mejor la escala sería por ejemplo, 1 en 2.
Vamos a ver si tenemos, por ejemplo, aquí 1 en 2. No, tenemos 1 en 5. Va, pero si queremos hacer la conversión, aquí tenemos 1.20. Nada más se mueve una decimal, va a ser 0.012. Vale. 0.012 aquí. Entonces, a partir de este texto que ya tengo, miren, acá voy a hacer otra escala que va a ser escala 1 en 2. Que son escalas comunes para los que trabajan en estas unidades. Me voy aquí en anotación. Yo aquí despliego y le pongo gestionar estilos de texto. Como este, le pongo que quiero una nueva copia. Voy a ponerle aquí planeta virtual. Guión bajo, texto principal. Escala 1 en 2. Vale, una vez ahorita le pongo milímetros. Y acá comentaba que era 0.012. O sea, en la conversión por 1000 será 12 unidades. Es el tamaño real para esta escala. Esto lo selecciono y aquí ya lo convierto, ¿no? Entonces, cuando yo van a imprimir, mi escala va a ser 1 en 2. Es un ejemplo, ¿no? 1 en 2. Y acá el texto sí se puede leer cercano al tamaño real de mi objeto. O sea, ya cuando aquí escale, miren, aquí les hago la demostración de una vez. Se aplica el comando Z de zoom, enter, subcomando, porque aquí se pone un subcomando, que es S de escala, y se pone aquí un factor. Va, esto yo después lo explico más adelante, pero les hago aquí la demostración de cómo se vería realmente. Como estoy trabajando en milímetros, voy a poner 1 entre la escala que ocupo, que es 2. Escala 1, 2, XP. Entonces, miren, este mouse ya le hice la escala. O sea, la escala fue mediante un zoom. Ya está en escala 1, 2. Aquí está en escala real. Entonces, cuando yo van a imprimir esta hoja, sale en escala 1 en 2. El texto se va a poder leer bien, porque ese es el tamaño correcto. Y así es como nosotros podemos tener la info de manera adecuada. Porque repito, muchas veces lo que tratan de hacer es tomar el texto y cambiar aquí el tamaño desde dentro, lo cual no es correcto. O a veces en el peor de los casos lo escalan y tampoco se ve muy bien que lo escalen. Entonces es importante que ustedes conserven los tamaños principales mediante aquí la demostración de este tipo de tablas. Eso fue un ejemplo de milímetro. ¿Va? ¿Cómo llegué al resultado de que 1.2 es 0.012? Porque pues aquí ya tenía 1.20. Entonces, si yo recorro el punto decimal, aquí se aumenta un punto decimal. 0.012. Y eso, si yo lo multiplico por 1000, es igual a 12. Que es lo que puse aquí al momento de que yo creé el texto. Más sé que tal vez puede ser algo cruzado en algunas situaciones, pero es importante que entiendan aquí cómo se relacionan las escalas y también los tamaños. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda aquellas personas que trabajan con este tipo de unidad en milímetros? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí entienden cómo es la conversión y el por qué sí funciona? Vale, muy bien. Bien, ahora voy a hacer la demostración con unidades en centímetros. O sea, aquí va a ser distinto, ¿no?
Ahí voy a cambiar acá. Y voy a hacer escala. Voy a hacer escala 1 en 5, pero en centímetros. ¿Va? Esto lo voy a cambiar nada más. Escala 1 en 5. Unidades de trabajo en centímetros. Entonces lo que voy a hacer es tomar el que ya existe. O sea, este de aquí. Y le voy a dar clic derecho para renombrar. Clic derecho, renombrar. Le cambio aquí escala 1.5, pero en centímetros. O sea, cm. ¿Cuántos centímetros necesito para un metro? 100. Muy bien, entonces, si yo multiplico 0.03 por 100, me va a dar un total de 3 unidades. Ese sería el tamaño real. Entonces acá me voy a gestionar. Y le voy a poner nada más 3. Acá y cerramos. Ahí está, entonces ahí ya se actualizó. Si no vemos ningún cambio, podemos poner el comando REAM, que es actualizar todo. Si no, igual, nada más con que cambiamos de estilo de texto y lo regresemos, por ejemplo, acá al principal, ya se ajusta. Entonces, este igual, y lo voy a cortar. Este igual es un texto muy grande, a diferencia de mis textos de metros, ¿verdad? Pero repito, eso es normal porque vean aquí cómo se observan los objetos. Entonces, si yo me llevo este y hago otro archivo, y le pongo aquí que el comando de trabajo del comando UN va a estar en centímetros. Cada unidad de trabajo que yo dibuje aquí es igual a un centímetro real. Aquí yo tengo 23 centímetros en esta línea. Entonces vamos a hacer una regla, aprovechando que tengo aquí mi regla, ¿no? Voy a hacer un rectángulo de 32 centímetros. Bueno, más bien una línea, porque no es un rectángulo, una línea. Aplico el comando L de línea, Enter. Tomo este punto A. Y en ancho, bueno, aquí sí varía un poco. Va a ser de 5 centímetros. Enter. Enter para repetir el comando. Clic aquí. Acá le pongo igual 32. Enter y clic acá. Y Enter para finalizar. Entonces aquí tengo un rectángulo, ¿no? Que bueno, sería pues técnicamente una regla. O sea, sería mi regla si yo aquí me pongo un poquito más exquisito. Al momento de hacer aquí el dibujo. Primero lo voy a separar una unidad. Será un centímetro. Y esto lo marcaría igual como en 2 centímetros. A partir de este, bueno, ya después les enseño este tipo de comandos. Aquí voy a hacer la subdivisión. Está acá. ¿No? Y acá pues, ya pongo un texto. De hecho, aquí se pondría, por ejemplo, un single text. Sería el comando text. Tomaría este punto. El tamaño se lo voy a dejar así súper pequeño. O en este caso no tan pequeño, porque pues ya tenemos una escala más o menos fija. Entonces el tamaño se lo voy a dejar en 0.5. Aquí le voy a poner que esto es un centímetro. Igual lo mismo, ¿no? Lo copio. Tiene cantidad de veces. Aquí me falta uno. Y ahorita no se preocupen por lo que ven. Todo esto que estoy mostrando se los voy a enseñar.
Aquí lo que yo pongo es un comando para automatizar estos procesos. Está. Y acá, bueno, empiezo en 0, ¿no? Entonces, esta será mi regla, ¿no? Ese será mi texto principal, escala 1.5. Lo cual el texto se ve bastante agradable con respecto a mi regla que está aquí. O sea, repito, esto es una regla real. O sea, tiene una distancia de 32 centímetros. Entonces, cuando yo a lo mejor decida utilizar otro tipo de escala, a lo mejor escala 1.2, pero en centímetros, el texto aquí, que puede ser etiquetas principales, las anoto acá. Por ejemplo, aquí pongo que esta es la vista superior, o es mi vista lateral, es mi vista posterior, es mi alzado, es mi fachada, es mi corte, es mi sección, es por ejemplo para indicar materiales, simbologías, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente pues todo esto es ya con base a lo que tenemos. Por eso son 3 tipologías. Uno es para etiquetas, otro sería por ejemplo para cotas y textos que son únicamente de zonas, habitaciones o indicaciones. Otros son únicamente complementarios. Más o menos como lo que tenemos, por ejemplo, acá. Aquí dice que esto es para cotas, esto para textos, para ambientes, para títulos. Acá igual en la tabla, que también están viendo en mi pantalla o en su documento de Word, porque esto también lo están viendo en el documento de Word, que es referente a la semana de contenido. También indica que es para títulos, rótulos, nomenclaturas, notas, apuntes. Son algunos ajustes que se le pueden dar. Y ya el resultado final sería esto, ¿no? Aquí yo abro mi layout. Yo aquí escalo de manera real. Aquí como estamos en centímetros sería 10. Entre la escala que yo ocupo. Ahí está, ya lo escalé. Eso es escala 1:5. En unidades de trabajo de centímetros. Esto ya está escalado 1:5 en esta hoja de papel. Acá se ve en tamaño real. Repito, solamente se ve grande o pequeño dependiendo del zoom que nosotros hagamos con el cursor. Pero sabemos que esto es real porque aquí estamos 1 en 1 y lo estamos plasmando así, tal cual. Entonces creo que así ya se entiende mucho mejor el por qué sí funcionan con la conversión y también cómo lo podemos convertir. ¿Vale? Estos textos, como bien comentaba el compañero, va a ser la base para tener un archivo tipo plantilla. Y lo que verían a continuación es el uso de las cotas. Algunas cotas básicas serían, por ejemplo, con el comando dim. Hasta este punto, referente a los textos, la creación tanto del múltiple, el único o ponerlos, por ejemplo, en isométrico. ¿Tienen alguna duda en particular? Muy bien. Pues creo que de momento no hay dudas referente a los textos. Es cuestión de que ustedes lo pongan a prueba. Repito, ya lo demás pueden tomar inclusive textos que ya tienen. Lo ponen solamente en el múltiple. Lo demás es complementario, lo que se va indicando en cada tipología. Y lo que estarán viendo ahora
a partir de mañana es la creación de de cotas. Va, las cotas son los siguientes comandos, igual para que los vayan probando desde ahorita. Si quieren pueden probarlo con estas 4 figuras básicas. Hagamos una línea, pongamos el comando llínea. Aquí voy a pasar a una capa que sea, por ejemplo, únicamente línea. Y es la que tengo en color verde en mi caso. Tomo un punto. Y la línea yo la voy a poner de 25 unidades de manera vertical. Enter. Después Enter para finalizar con el comando. Ahora me interesa poner, por ejemplo, el comando de polilínea. Comando PL de polilínea. Y miren, yo voy a mandar aquí mi cursor para proyectar. O sea, no le estoy dando clic, solamente mando mi cursor y cuando se pone en verde, proyecto. Y doy un clic. Entonces voy a poner esta línea hacia arriba en 15 unidades. Enter. Hacia mi derecha le voy a poner 25. Enter. Y acuérdense que en el caso de las polilíneas, no forzosamente debemos de darle clic aquí, porque si hacemos eso, lo que pasa es que la polilínea no se cierra por completo. Si la polilínea va a quedar abierta, ustedes dejan el punto en otra ubicación. Pero si la van a cerrar, yo les recomiendo que pongan el subcomando close, este de aquí. Pueden darle clic acá abajito, en la línea de comandos, o pueden ponerle el subcomando close y enter. Y ahí se cierra, ¿no? Entonces tengo esta figura nueva, que es como un triángulo escaleno. Ahora, voy a activar el siguiente comando, el comando círculo. Comando círculo, enter. Y aquí voy a tomar cualquier punto como me indica la instrucción. Acuérdense que las instrucciones vienen acá abajo o al lado de su cursor. Me indica especifica el punto central del círculo. Voy a darle clic por acá. Y una vez que tenga aquí el punto central, me indica AutoCAD que debo de poner el radio. Mi radio va a ser de 12 unidades. Esta, 12 y enter. Escribo en el teclado 12 y le doy enter. Y por último voy a hacer un rectángulo. Igual para que sepan cómo se genera de manera adecuada. El comando de rectángulo es el comando rec. Creo que anteriormente ya los había mencionado, pero los explico aquí un poquito más puntual. Comando rec. Enter. El comando rectángulo me indica que tengo que especificar mi primer punto de esquina. Voy a darle clic aquí. Una vez que tenga mi primer punto, puedo especificar el siguiente. Pero este rectángulo fue manual. ¿Cómo lo hacemos para tener un rectángulo perfecto? Para hacer eso, hay que poner el comando rec y tomar un punto. Una vez que tengamos el punto de inicio, se darán cuenta que hay una cota en el apartado superior que viene en color azul. Eso significa que yo puedo poner primero la base y después la altura. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, que la base va a ser de 20 unidades, ya lo estoy estableciendo. Pero ¿cómo lo hago para cambiar acá a la altura? Porque aquí veo que está bloqueado. Aquí ya se puso 20, pero aquí está bloqueado. Para cambiar solamente le ponen la tecla de coma. O sea, la tecla que separa los textos, o sea, la coma literal. Ponen la tecla de coma. Y una vez que ponen la tecla de coma, el rectángulo se vuelve loco. Eso es normal. Como que cambia de manera muy drástica. Pero se darán cuenta al lado de su cursor que las 20 unidades o la unidad que ustedes pusieron como base ya está fija. O sea, tiene un candado. Y a la derecha podemos establecer la altura. Que en mi caso la altura va a ser igual a 8 unidades. Le voy a poner 8 en mi teclado, enter. Entonces ya tengo el rectángulo de 20 de base por 8 de altura. Así es como sale. Entonces, estas serán las figuras básicas con una línea, con una polilínea cerrada, un círculo y un rectángulo. Entonces el comando que ustedes pueden probar, de hecho me voy a otra capa solamente para que se vea distinto, sería el comando dim. ¿Cuál es el comando dim? El comando D de dedo y latina M de Manuel. Comando dim. Yo pongo aquí el comando dim. Es para acotar de manera normal. Le ponemos aquí enter. Y AutoCAD
me va a indicar que tengo que especificar mi primer punto de origen o que yo debo de seleccionar objetos. Yo les recomiendo que tomen los puntos de origen porque se deben de acostumbrar más a este. Entonces mando aquí mi cursor al punto principal, le doy clic y después tomo mi punto final para tener la cota y por último doy un tercer clic para posicionar la cota. Así comando dim. En efecto, esta línea fue de 25 unidades como yo lo planteé. Como el comando dim sigue activo, yo puedo poner, por ejemplo, más cotas. Miren, tomo este punto A, punto B, punto C. En cuenta, no es tan difícil de colocar. Repito, comando D y M, comando dim, enter, selecciono mi primer punto, segundo, y lo posiciono con un tercer clic. Inclusive podría acotar esto de acá. Ahí está. Ahora me voy acá también, miren. Punto A, punto B, punto C. Siempre es bueno que hagan un zoom, ¿vale? Porque muchas veces luego tratan de darle clic desde muy lejos, pero no, háganle un zoom cuando no pueden darle clic tan fácilmente. Acuérdense que el zoom les va a ayudar mucho aquí en manipular la geometría de sus planos o de sus trabajos. ¿Cómo lo hacemos para poner aquí el radio del círculo? Porque aquí la cota me da un diámetro y aparte el comando dim no es el adecuado. Si yo quiero poner una cota de radio, hay que poner el comando dim radius, que es el comando DRA. Con el comando DRA, yo puedo darle enter y aquí AutoCAD me indica selecciono un arco o en círculo. Voy a seleccionar solamente el círculo con un clic y por último con un segundo clic posiciono la cota de radio. Va, entonces, algo así van a estar viendo la siguiente sesión. Van a ver cómo se pueden crear y también cómo se pueden colocar en algunos puntos esenciales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Vale, muy bien. Entonces recordemos, esas son figuras básicas. Y de hecho son los comandos básicos de los básicos dentro del AutoCAD, estos 4. El comando de línea, comando L. El comando de polilínea, que es el comando PL. El comando de círculos, que es el comando C. Y el comando rectángulo, que es el comando REC. ¿Vale? Esos son los básicos de lo básico. Pero repito, conforme vayamos avanzando, vamos a ir aprendiendo más y más en las sesiones asincrónicas y también en las sesiones en vivo. Entonces, si de momento no hay más dudas, ya solamente queda que ustedes revisen su semana de contenido. Si en dado caso están un poco atrasados, revísenlo en sus tiempos libres para que puedan ponerse al par. ¿Va? Y lo que estaríamos viendo en la siguiente sesión en vivo va a ser referente a las cotas. A cómo las podemos crear o también cómo las podemos utilizar. ¿Va? Porque ahí tenemos más comandos para utilizarlo. Entonces con esto, de momento, vamos finalizando con nuestra sesión. Así que tengan una excelente noche. Un buen inicio de semana también. Y nos vemos la próxima para continuar. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, Arqui. Sergi, feliz noche. Excelente.